El vídeo anterior estábamos hablando casos de estimadores, estimadores en los cuales alguno tenía relación con la perturbación aleatoria, es decir, teníamos regresores estocásticos. Vamos a buscar un estimador, que se va a llamar el estimador de variables instrumentales, que nos evite el problema. Nos encontramos en la siguiente situación: de un modelo igual a x beta más u, y la covarianza de las exógenas con la perturbación aleatoria es distinta de cero. Hay alguna exógena que tiene relación con la perturbación aleatoria. Entonces, si yo estimo por mínimos cuadrados ordinarios, el estimador va a ser sesgado y será consistente o no en función de el tipo de modelo que estemos hablando. Vimos que si éramos independencia contemporánea, con endógena retardada era consistente, pero si teníamos ecuaciones simultáneas o errores de medida, teníamos estimadores inconsistentes. Pues bien, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar unas variables de instrumento. Variables de instrumento. ¿Qué tienen que cumplir estas variables de instrumento? Pues, primero, tiene que cumplir que las variables de instrumentos, que vamos a llamar Z, estén incorrelacionadas con la perturbación aleatoria. Y por otro lado, que estén muy relacionadas con las exógenas. Entre mayor relación tienen, mejor instrumento es. Bien, pues, ¿cómo llegamos nosotros al estimador de variables instrumentales? Pues en realidad, si yo tengo la matriz de los instrumentos, multiplico, o estuviera transformando el modelo en perturbaciones no esféricas. Recuerda que perturbación no esférica, vamos a una matriz P de características y estimado. Aquí lo vamos a hacer con la matriz Z. Es decir, yo haría todo el modelo con Z, Z por I igual a Z por X por beta, más Z por U, de tal forma que si yo calculase la varianza de la U, poniendo que aquí sería perturbación esférica, es decir, sigma cuadrado, pues aquí saldría, perdón, la varianza de Z por U, ¿sí? La varianza de U transformada, por decirlo de esta manera, sería igual, será la Z por delante, pues será la respuesta, Z por la varianza de U por Z traspuesta, es decir, la varianza de U es sigma cuadrado por identidad, sigma cuadrado por Z por Z. Esto sería la varianza de U. Tendríamos perturbaciones no esféricas. Perturbaciones no esféricas, yo estimaría el por mínimos cuadrados generalizados. Por lo tanto, el estimador de variables instrumentales es estimar este de aquí por mínimos cuadrados ordinarios, que sería x traspuesta x, por lo tanto, zx traspuesto por z por x elevado a la menos 1 por eh, x traspuesta y. A ver si por zx traspuesta por z. Y a ver si lo estoy haciendo bien. Un segundo. Pues efectivamente no lo estoy haciendo bien porque me falta aquí multiplicar por. Voy a hacer directamente para liarlos a ustedes lo menos posible, porque me estaba, por intentar hacerlo mejor, estaba intentando estimar por mínimos cuadrados ordinarios este modelo transformado, y lo que iba a hacer era liarme más. Bueno, le pongo la expresión tal cual, sería x traspuesta por z por z traspuesta z elevado a la menos 1 por z traspuesta por x elevado a la menos 1 por x traspuesta z
por z transpuesta z elevado a menos 1 por z transpuesta por i. Esta de aquí es la expresión general del estimador de variables instrumentales, donde todo esto que está aquí lo llamamos P de z, es decir, que esto lo podemos poner como x transpuesta por P de z x elevado a menos 1 por x transpuesta por P de z y que sería la expresión similar a la de mínimo cuadro generalizado, que es lo que estábamos hablando. Con P de z, z por z transpuesta z elevado a menos 1 por z. Bien, ¿qué pasaría con este estimador? Pues que la varianza del estimador de variables instrumentales me va a quedar igual que me quedaría de sigma cuadrado generalizado, es decir, sigma cuadrado por x respuesta por p de z por x elevado a menos 1. O si quieren desarrollado, sigma cuadrado por x transpuesta por z transpuesta por z elevado a menos 1 por z transpuesta por x, todo esto elevado a menos 1. Bien, esto sería la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados. Donde, claro, está la sigma cuadrado esta de aquí, la sigma, digamos, la sigma estimada al cuadrado, la calcularíamos como la suma de los cuadrados de los errores partido por n menos k, pero en este caso sería i menos i gorro, que sería x por la beta de variables instrumentales, transpuesta por i menos la x beta gorro de variables instrumentales, dividido por n menos k, que es la suma de los cuadrados de los errores, i menos i gorro, transpuesta por i menos i gorro. Bueno, bien, todo esto que puede parecer un poco follón, un poco rollo, es muy sencillo en la práctica, sobre todo en un caso particular, que es cuando tengo el número de instrumentos igual al número de variables problemáticas. Es decir, poner en el caso particular de tener eh, el número de instrumentos igual al número de exógenas, al número de, vamos a poner, variables problemáticas, es decir, tengo una variable problemática, un instrumento de este tipo, y subí igual a, vamos a llamar, eh, vamos a poner un ejemplo sencillo, beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más un sub. Y me dicen que la covarianza del x2 con la u sub i, es distinta de cero. Esta variable es la problemática. Supongamos que yo tengo un instrumento, supongamos que existe un Z1, que es un instrumento de x2. ¿Qué quiere decir que Z1 sea un instrumento de x2? Pues quiere decir que la covarianza de Z1 con un sub i es cero y la covarianza de Z1 con x2 es distinto de cero. Lógicamente, esta información me la tienen que dar, o me tienen que dar algo para yo saber eh, cuál elegir. Algún texto, algo que me relacione esta variable, etc. Bien. En este caso, el estimador de variables instrumentales sería z transpuesta x elevado a menos 1 por z transpuesta i. Por ejemplo.
Se simplifica todo bastante, bueno, por cierto. Y la varianza del estimador de variables instrumentales en ese caso sería sigma cuadrado por z elevado a la menos 1. Aunque en realidad esto último, estaba revisando, no lo tiene usted en los apuntes, por lo tanto, vamos a obviar esto. Vamos a dejarlo tal cual tenemos aquí y utilizamos la expresión general que es toda esta de aquí, ¿vale? Porque no lo encuentro, como no lo encuentro, pues prefiero dejarlo. Llegado a este momento ustedes dirán, vale, sí, este tema es un rollo. Bueno, vamos a ver un caso práctico para que vean que esto es tremendamente sencillo en la práctica. Me explico. Miramos aquí los propuestos que tienen ustedes y nos hablan de un modelo, este de aquí, beta 1, beta 2 y beta 1, y me dan la información esta. Me dicen que la variable x1 es la problemática. Perdón, me dicen que la variable x1 es igual a 0 y la variable x2 es la problemática. Perdón, lo dije bien. Nos piden estimar consistentemente beta 1 y beta 2. Nos dan una serie de información, toda esta aquí, de sumatorios con una variable z que no aparece en el modelo. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues lo primero, yo parto de que la I sub t es igual a beta 1 por x1t, t1 como dice ahí, más beta 2, xt2 más u sub t. Bien, este es el modelo que yo quiero estimar. Para este modelo, yo tendría, si fuera a estimar por mismos cuadrados ordinarios, una matriz X que estaría formado en columnas con lo que acompaña los parámetros, como hemos dicho desde el principio del curso. Es decir, una columna que está formada por x1t y otra columna que estará formada por x2t. Lo acompaña a beta 1 y a beta 2. Y por otro lado tendré la matriz I. Y la matriz I que es formada en columnas con lo que tengamos en las dos. Es decir, la matriz I sub 1t será en columnas con lo que tengamos en las dos. Vamos a construirnos la matriz de instrumentos. La matriz de instrumentos que será exactamente igual a la matriz X en las variables que no dan problemas. Por lo tanto, ¿la variable x1 me da problemas? No, pues la pongo exactamente igual. ¿La variable x2 me da problemas? Sí, la sustituyo por una variable de instrumento que me la dan aquí, que es z sub t. Pues z sub t va a ser un instrumento de x2t. Por ser instrumento que cumple, pues por ser instrumento cumple, que está muy relacionada con la x2, pero no relacionada con la perturbación aleatoria. Bien, ¿y estos sumatorios qué tienen que ver con esto? Lo que me están pidiendo, es que yo calcule el estimador de variables instrumentales, es decir, z transpuesta por x elevado a menos 1 por z transpuesta por y. Pues, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues la matriz z transpuesta por y. ¿Cómo se construye esta matriz? Pues, ¿cómo se construía la matriz y? En columnas con la i sub 1t y sub 1t. La matriz z, ¿cómo es? En columnas con x1 y z. Al ser z transpuesta, pues en fin. x1t, z sub t. Pues multiplico y ¿qué obtengo? Que x1 por y1, vamos a ponerlo en azul, sería el sumatorio de x1t por y1t. Y sub 1t por zt, pues sumatorio de zt por y sub 1t. ¿De dónde sacamos estos valores? Pues el ejercicio, es decir, el ejercicio me dice, bueno, cambio esto, lo ponemos ya en azul directamente. El ejercicio me dice x1 por y, ¿dónde lo tengo? Aquí. 1 por y
vale 6. Z por I vale 10. Tengo la matriz Z transpuesta I. Necesito ahora la matriz Z transpuesta X. Z transpuesta X, ¿qué va a ser? Hago lo mismo. ¿Cómo se construye la matriz X? En columnas, con X1T, con X2T. La Z transpuesta, X1T, ZT. Pues por lo tanto, aquí tengo el sumatorio de X1T al cuadrado, sumatorio de X1 por X2, sumatorio de X1 por Z y sumatorio de X2. Eh, ¿De dónde saco los valores? De lo que me dicen. A ver, X1 al cuadrado. Pues X1 al cuadrado lo tengo aquí. 5. X1 al cuadrado, 5. Eh, X1 por X2. X1 por X2 lo tengo aquí. Vale 6. X1 por Z lo tengo aquí. Vale 10. X2 por Z lo tengo aquí. Vale. Es decir, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, perdón, de variables instrumentales, va a ser 5, 6, 10, 13, elevado a menos 1 por 6, 10. Calculamos esto. Hombre, la manera más sencilla es calcular, esto, a diferencia de antes no simétrica, pues bueno, habría que hacerlo. Yo como lo suelo hacer habitualmente, pues cojo una calculadora gráfica, calculo la inversa y hago las cuentas. En este caso concreto, vamos a utilizar el Excel que con la solución del ejercicio, fíjense que tenemos X1 en la matriz X, X1Z en la matriz Z, Z transpuesta por X, 5, 6, 10, 13, la inversa, 2,6 menos 1,2, menos 2, 1, después de haber calculado la inversa de esa matriz, y Z transpuesta por I, 6, 10. Hombre, yo les aconsejo que si el examen va a ser online o para practicar, pueden ustedes utilizar esto mismo para calcular inversa. Es decir, que tenemos aquí la formulita, si yo cambio aquí, pongo por ejemplo 4, bueno, vamos a poner aquí, si yo quisiera utilizar esto, y pongo un 4, pues ya me cambia todo. Lo digo por si quieren ustedes una magnitud por 2, pues directamente de aquí pueden hacer los cálculos inmediatos. Por ejemplo, ejercicio 4 para dar 2. Pues tenemos el resultado con la Z transpuesta por I con la X transpuesta por X es 3,6 menos 2. Pues sustituimos aquí, tenemos 3,6 y menos 2. Es decir, el modelo estimado y subtegorro pues va a ser 3,6 X1T menos, perdón, más, menos 2 por X de 2 o por X. Bien, fíjense que lo que yo estimo son los parámetros beta 1 y beta 2. En este caso concreto, pues sería la respuesta D. Este es el ejercicio, no hay mucho más. Vamos a hacer otro más para que ustedes lo vean. Este de aquí, que en este caso son salida televivo. ¿Cómo es la salida de televivo? Pues lo primero, tengo aquí el modelo original, estimado por mínimos cuadrados ordinarios, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Tengo las variables x1, x2, x4 y z1. Y tengo la constante lisa como siempre. Vamos para abajo y me aparece el estimador en dos etapas. El estimador en dos etapas es el mismo al estimador de variables instrumentales cuando el número de instrumentos es igual al número de exógenas, endógenas, perdón.
Número de variables, de variables problemáticas. Número de variables problemáticas. Ustedes van a tener que seleccionar estimador de dos etapas cuando lo hagan. ¿Qué se hace en este caso? Utiliza los instrumentos, el de la constante para la constante, el de x1 para x1, el de x2 para x2, el de x4 para x4, y aquí se está utilizando x3 y x5 como instrumentos de Z1. Se están utilizando los dos instrumentos, por lo tanto, no estamos en el caso particular. Aquí el estimador de variables instrumentales es eh, la fórmula grande, es decir, perdón, ay, bueno, acabo de borrar eso, es decir, x traspuesta por z traspuesta por z elevado a menos 1, por z traspuesta por x, todo esto elevado a menos 1, por x traspuesta por z traspuesta por z elevado a menos 1, por z traspuesta por y. Aquí lo que se está utilizando es este estimador grande, porque tengo más instrumentos que la variable. Me dicen, ¿por qué y para qué se ha hecho la tabla 2? Pues se ha realizado porque, eh, digamos que la covarianza de Z1 con la U es distinto de cero. Por lo tanto, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era no consistente. ¿Cómo sé yo eso? Porque de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, el único instrumento, o sea, la única variable que se quita es la variable z. Por tanto, esa es la problemática. Comenta cómo se ha obtenido la tabla 2. La tabla 2 sería de esta forma. ¿Cómo serían las matrices? Pues la matriz X. La matriz X estaría formada en columnas, digamos aquí, por X1, X2, X4, X1, X2, X4, Z1, bueno, y la constante vamos a poner aquí, y la columna de 1 corresponde a la constante, y la matriz Z sería, pues, X1, X2, X4 si quieren, bueno, X3, X4, X5, y la columna de 1 correspondiente a la constante. En este caso, no sustituye una por otra, pero da igual porque estoy en un método general. ¿Vale? Seguimos por aquí. ¿Qué problema por qué resuelve? Pues resolvería la consistencia. ¿Y qué propiedades tienen los estimadores en la tabla 1? Pues serían sesgados y no consistentes. Es un ejercicio muy sencillito, con tablas, que lo vemos aquí. Y por último, ay, perdón. Y por último, bueno, se podría hacer algún otro más de esta forma, pero se los dejo a ustedes, que son los ejercicios que están en, en la parte 6, pero sí, vamos a ver un momentito. ¿Qué son estos del tema 6, los ejercicios propuestos? El primero es el que acabamos de hacer nosotros aquí. El segundo, me hablan de un modelo y me dicen que si cambio una variable por la otra, qué supuestos se han establecido y si son correctos en base a los resultados de los supuestos o no. Eh, seguimos hacia adelante, seguimos un poquito para adelante. El ejercicio 3 es muy, bueno, es igual al que acabo de hacer yo. El ejercicio 4 es el que hicimos. El 5 estaría. Y el 6 y el 7 son, digamos, teóricos también, que es echarle un vistacito y entender lo que nos dicen ellos sin mayor problema.
Estos vienen del libro del Woolrich y son un poquito más densos. Aquí lo que les recomiendo es que utilicen esto para entender, o sea, para que ustedes entiendan lo que les está diciendo. Entonces, ahí, como en el 7, que van las soluciones. Bien, con esto terminaríamos con la parte de variables instrumentales, que es prácticamente todo lo que tenemos que saber nosotros en este tema que ya les dije que era cortito y muy sencillo.